Buenas, profe. Mi nombre es Julio Guzmán, matrícula 2023-0237, y yo estaré explicando lo que vendría siendo el segundo laboratorio, leyes eléctricas en el circuito simple en CD. Entonces, yo el proceso lo hice en Paint y lo voy a explicar cada paso por acá. Tenemos el circuito entero acá, la batería, la fuente de 9 voltios y las resistencias, ya que mi matrícula termina en 0237, las tengo de esta manera. Así que resistor 1, 10 kiloohmios, porque 0 se convierte a 10, R2, 2 kiloohmios, R3, 3 kiloohmios y R4, 7 kiloohmios. Entonces, ¿cómo calculamos todo el voltaje de cada uno de estos resistores y la corriente de cada una de ellas? Se aplican las leyes de Kirchhoff. Bueno, la ley de Kirchhoff, que básicamente sería reducir el circuito entero comenzando por las resistencias que están en paralelo acá, que cada una se pueden reducir usando esta fórmula de acá: 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Se hace el cálculo completo, que aquí se puede ver, y tendríamos una resistencia total de esas resistencias en paralelo, que vendría siendo alrededor de 1 kiloohmio. Entonces, ahora ya tendríamos dos resistencias en serie, ambas R1 y todas las resistencias que calculamos ahora mismo, y podemos simplemente añadirlas para tener una resistencia. Entonces se puede ver aquí R1, que es 10 kiloohmios, más R3, 1 kiloohmio, sería 11 kiloohmios en total. Así que la resistencia total del circuito entero vendría siendo 11 kiloohmios. Aquí se puede ver. Con esto se puede calcular la corriente del circuito entero, o bueno, la que pasa por R1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hice los cálculos acá y tenemos la fórmula que se usa en la ley de Ohm. Tenemos la corriente, que es I, V, voltaje, sobre R, que es resistencia. Entonces, la corriente del primer resistor, bueno, la corriente total, se hace con V, que sería el voltaje de la fuente, 9, 11, que sería 11 kiloohmios, lo que calculamos ahora, la resistencia total, y tendríamos una corriente total de 0.818 miliamperes. Sorry. Entonces, con esto ya podemos calcular el voltaje de la primera resistencia. Se hace de esta manera: V es igual a I corriente por la resistencia. Entonces, para calcular la de la primera resistencia, sería la corriente que acabamos de calcular, que vendría siendo esta de acá, la que pasa por acá, que es 0.818 miliamperes, por la primera resistencia, que serían 10 kiloohmios. Y lo que nos dará sería un voltaje de 8.2. Eso vendría siendo el voltaje de la primera resistencia. Y como puede ver, la tengo acá. La primera resistencia, 8.2. Y el voltaje, digo, la corriente, perdón, el voltaje que pasa por R1, 8.2, y la corriente vendría siendo 0.82 miliamperes. Entonces, ya con esto podemos, bueno, ya con este voltaje calculado, podemos em, descubrir lo que vendría siendo el voltaje de cada una de las resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando el voltaje pasa por acá, básicamente se dispersa en estos tres, bueno, en estos tres cables, en estas tres vías. Y cómo se calcula esto, básicamente se hace lo que lo hice aquí: voltaje restante para R2, R3, R4, sería el voltaje en paralelo, que es igual, bueno, el voltaje en paralelo es lo que queremos encontrar, el voltaje de cada una de estas resistencias, que sería el voltaje de la fuente, 9 voltios, menos el voltaje de la primera resistencia, que vendría siendo lo que calculamos, 8.2, lo que nos da 0.8 voltios. Lo puede ver aquí. Tenemos que el voltaje de estas tres resistencias, 0.8. Puede ver. Entonces 0.8 voltios es el voltaje de acá, acá y acá. Entonces, ya con esto podemos calcular la corriente de cada una de ellas. Así que se hace el mismo proceso que hicimos acá.
corriente de R2 vendría siendo el voltaje de R2 sobre la resistencia de R2, que sería 0.8 sobre 2, que sería R2, y la corriente vendría siendo 0.4 miliamperes. Esa sería la corriente de R2. Lo puede ver acá. 0.4, alrededor de 0.4. Entonces, la corriente de R3, lo mismo, 0.8 sobre la resistencia de R3, 3, que sería alrededor de 0.26 miliamperes. Y la resistencia, bueno, la corriente de R4 sería el voltaje sobre la resistencia de R4, que vendría siendo 7. Y eso nos daría alrededor de 0.11 miliamperes. Se puede ver acá. 0.11. Así que ya con esto calculamos lo que vendría siendo el voltaje de cada una de estas resistencias, igual como la corriente de cada una de ellas. Ahora podemos pasar a medir todo. Comenzando por el voltaje, aquí tengo el circuito hecho en Tinkercad. Este vendría siendo R1, 10, R2, 2, R3, 3 y R4, que es 7. Entonces, y todo en kiloohmios. Entonces, para medir el voltaje, simplemente agarramos el positivo acá, negativo acá, lo juntamos con esta resistencia y nos debería dar alrededor de 8.2 voltios. Bueno, ya está, hay que cambiar el modo, voltaje. 8.16 voltios, que es alrededor de, está en el mismo, bueno, básicamente cerca. Así que ahí tenemos el voltaje del primer resistor, pasando con el segundo, hacemos lo mismo, positivo acá, negativo acá, nos debería dar alrededor de 0.8 voltios, 836 milivoltios. Así que básicamente alrededor de eso mismo nos está dando. Puede ver que aquí lo tengo, que básicamente son 0.83 voltios, que está alrededor de eso. Entonces, eso vendría siendo lo mismo para cada uno de estos resistores. Así que si lo hacemos acá, también sería lo mismo. 836, lo mismo, 0.83 voltios, que es alrededor de 0.8. Así que no está de que tan lejos. Y vendría siendo lo mismo para esto, ya que están en paralelo. 836. Entonces, pasando con la corriente, midiendo la corriente, podemos quitar esto de acá, agarrar esto, ponerlo acá, cambiar el modo, amperaje. Entonces aquí nos debería dar, bueno, nos dio 816 microamperes, que básicamente vendría siendo 0.818 miliamperes, que es básicamente lo mismo que nos dio en la corriente que calculamos, 0.82, alrededor de ahí. Entonces, siguiendo con el segundo resistor, arreglamos esto de acá y lo podemos calcular moviendo esto. Vamos a poner tierra acá. Entonces nos debería dar, en teoría, alrededor de 0.4, 418 microamperes, que vendría siendo 0.42 miliamperes, se puede poner así. Pero sí, más o menos hay 0.4. Entonces con el tercer resistor vamos a hacer lo mismo, lo movemos, conectamos a tierra, boom, y boom. 279 microamperes, 0.279, y nosotros teníamos 0.26. No está tan mal. Entonces aquí lo ponemos para atrás. Bueno, con el cuarto resistor nos debería dar alrededor de 0.11, 119, que vendría siendo 0.119 miliamperes.
que está por ahí. Así que no está tan lejos también. Y sí, aquí se puede ver que las medidas sí están en el alcance de lo que calculamos. Así que eso vendría siendo la corriente calculada y el voltaje calculado de este circuito, básicamente, con mi matrícula. Así que muchas gracias por haber escuchado. Espero que le haya gustado también y que tenga un buen resto del día igualmente, profesor.